Lunes 10 de junio, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre los mercados al día de hoy. Empezamos hablando de qué es lo que estamos viendo en los mercados el día de hoy, lunes, arranque de semana. Hablando de los futuros, tenemos mercados y movimientos. El Dow Jones está bajo 42 puntos, un 0.1%. El S&P 500 y el Nasdaq están igual, con el S&P 500 cayendo un 0.07% y el Nasdaq un 0.12%. ¿Por qué mercados y movimientos? ¿Por qué mercados en cautela? Porque el día de mañana inicia la reunión de 2 días de la Reserva Federal, donde van a discutir la política monetaria. Finaliza esta reunión el miércoles con declaraciones de Jerome Powell sobre lo que podríamos esperar para el futuro, para darle señal a los economistas, analistas e inversionistas sobre cuándo podríamos esperar este tan esperado primer recorte de la tasa de interés. Y debido a esta reunión que están esperando los inversionistas y el mercado en general, es que vimos mercados y movimientos el día de hoy. El Dow Jones subió 69 puntos o un 0.18%, el S&P 500 incrementó un 0.26% y el Nasdaq un 0.35%. Tampoco vemos muchos movimientos en el petróleo, se encuentra en $78. El West Texas Intermediate incrementó un 2% los precios del petróleo previamente, debido a que Goldman Sachs ve un déficit en la oferta de petróleo debido a la demanda que pudiéramos ver en verano. Entonces hemos estado viendo también movimientos un poco interesantes en el mercado del petróleo, pero enfocándonos en qué podemos esperar esta semana. Hablando de resultados trimestrales, pues mañana tenemos resultados de Oracle, los inversionistas van a estar atentos a estos resultados trimestrales. Y hablando de la reunión de la política monetaria, todo el mercado tiene las mismas expectativas de no haber movimientos, muy probable ver movimientos en la tasa de interés, se esperan más bien hasta septiembre, pero a lo que van a estar atentos los inversionistas, como comentamos, es a las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell. ¿Qué va a estar diciendo esta vez? ¿Cuándo esperan recortar las tasas o cuánto tiempo esperan dejarlas en los niveles que están actualmente? Entonces a esto es a lo que va a estar poniendo atención el mercado. Y hablando de otros mercados, de otras economías, pues tenemos en Asia que la atención se va a estar centrando en decisiones también de bancos centrales. Hablando de Japón, van a estar tomando decisiones en cuanto a la política monetaria. También tenemos anuncios de tasa de interés de China, Tailandia y Taiwán. Los datos de crecimiento de Japón van a ser los que van a ser clave, ya que los mercados están buscando entender mejor cuáles son las perspectivas de política monetaria alrededor del mundo. Se espera que Tailandia sea el primer banco central en Asia en recortar tasas. Entonces esta semana para los mercados asiáticos va a ser muy importante. También tenemos datos de inflación para China e India. También vamos a ver datos del mercado laboral en Australia. Entonces tenemos un buffet esta semana de datos económicos que van a estar influyendo en el mercado. Y regresando a Estados Unidos, hablando de la decisión de la Reserva Federal, como comentamos, más bien los inversionistas van a estar enfocados en el famoso dot plot, que es este gráfico de las estimaciones que se tienen para las tasas de interés en el futuro. Entonces los inversionistas están ansiosos por ver señales de confirmación de que podamos estar esperando con certeza un recorte para el mes de septiembre, aunque estamos viendo que con las últimas cifras de nóminas no agrícolas de mayo que superaron las estimaciones de los economistas en promedio, entonces no se están viendo signos de desaceleración económica y se necesitan pruebas de una economía debilitándose antes de que los responsables de las políticas monetarias puedan optar por comenzar con este proceso de reducción de tasas. Entonces también dicen algunos analistas que la Fed podría no recortar tasas en lo absoluto en 2024 debido a los datos de empleo que vimos el viernes, que eran los que estamos platicando toda la semana, que eran los que iba a estar esperando el mercado. Sin embargo, vemos recientes recortes de tasas por parte del Banco de Canadá. También estamos viendo que el Banco Central Europeo está animando a los inversionistas a apostar por un recorte de tasas en Estados Unidos para septiembre. Entonces, hablando
de datos de inflación, como comentamos, los podemos esperar este miércoles, van a ser observados muy de cerca. El viernes también vamos a estar viendo datos de consumidores que publica la Universidad de Michigan, una indicación clave para ver si de cara al verano la economía se está desacelerando. Entonces, información clave económica la que podemos estar esperando esta semana. Vámonos con noticias de Apple. Esta empresa está dando mucho de qué hablar al mercado el día de hoy. Sus acciones cayeron un 1.91%. El mercado extendido continúa esta tendencia cayendo un 0.3%. En lo que a 2024 ha sido un año tranquilo para las acciones de la empresa, con un incremento de solo 4%, una evaluación de 2.96 billones de dólares al día de hoy al mercado al cierre, valuada 30 veces sus utilidades. ¿Por qué cayeron las acciones de Apple el día de hoy un 1.91%? Porque el día de hoy inició el Apple's Worldwide Developers Conference. Termina el día viernes esta conferencia, pero el día de hoy fue la presentación de lo más importante, donde presentan las últimas innovaciones en las tecnologías de la empresa, principalmente en software. Entonces, ¿qué es lo que está esperando todo el mercado? Pues si le pudiéramos poner un tema a 2024, claro que es la inteligencia artificial. Ha sido lo que ha estado empujando al S&P 500 y al Nasdaq. Empresas como Nvidia han sido las que han estado impulsando al mercado, y todo esto gracias a las tecnologías de inteligencia artificial y todo el enfoque que tiene el mercado actualmente a este tipo de tecnologías. Entonces el mercado está ansioso por escuchar qué tenía Apple en su cartera de este tipo de tecnologías. Entonces, muy interesante lo que vimos el día de hoy. Reveló nuevas y esperadas funciones esta empresa de inteligencia artificial, que están incluyendo una colaboración con OpenAI, quienes son los creadores de ChatGPT. Apple está apostando a que un enfoque personalizado y discreto de la tecnología va a estar convenciendo a sus clientes. Entonces vamos a ver si ya por fin le dieron al clavo con la inteligencia artificial. Pues Apple no ha logrado atraer la atención de los inversionistas con sus desarrollos de estas tecnologías. En su presentación en esta conferencia mundial de desarrolladores, el protagonista fue la plataforma de inteligencia artificial, va a ser llamada Apple Intelligence. Esta tecnología va a ayudar a resumir textos, a crear imágenes originales y también a recuperar los datos más relevantes cuando los usuarios lo necesiten. También Siri recibió una actualización. La asistente digital pionera de Apple va a estar lista para volver al juego con esta apuesta arriesgada de ponerse al día con sus rivales en el floreciente mercado de inteligencia artificial. Después de quedarse atrás de gigantes como Google y Microsoft, Apple cuenta con una interfaz simplificada, como lo es generalmente, y también con una base de clientes leales para recuperar el terreno. Vemos que ejecutivos y directivos de la empresa de software para Apple describieron Apple Intelligence como la inteligencia artificial para todos nosotros, recordando un viejo eslogan de las computadoras Mac. La asociación con OpenAI va a permitir a los clientes acceder a ChatGPT a través de Siri sin costo adicional. Entonces va a ser muy interesante ver ahora a Siri con esta actualización alimentado por ChatGPT. Apple Intelligence va a empezar a implementarse a finales de 2024, aunque algunas funciones van a llegar hasta 2025. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, estuvo presente en el evento, expresó su entusiasmo por la colaboración con Apple, aunque la integración de ChatGPT va a ser gratuita. Los suscriptores que tienen el ChatGPT Plus de OpenAI van a obtener características adicionales con el tiempo. Apple también ha mantenido conversaciones con Google sobre su uso de su función Gemini y planea admitir a otros servicios de inteligencia artificial más adelante. Un tema importante de la presentación fue la seguridad de los datos de los clientes. Un sistema llamado Private Cloud Compute va a estar ayudando a mantener segura la información de los usuarios cuando se envíe
a centro de datos. Apple Intelligence también va a estar incluyendo emojis creados por inteligencia artificial llamados Genmoji y edición de fotos automatizada. Además, las nuevas versiones de iOS 18 y también de iPadOS van a tener funciones que van a mejorar la personalización, la productividad y la comunicación. Algunas novedades incluyen una pantalla de inicio mejorada, un nuevo centro de control, mensajería vía satélite para los iPhone 14 y modelos más recientes, y también la capacidad de programar mensajes de texto en la app de mensajes. También va a haber una nueva app de contraseñas para gestionar inicios de sesión seguros y detalles de cuentas Wi-Fi, una app de foto rediseñada que va a utilizar la inteligencia artificial para mejorar la edición, y también los usuarios del iPad van a tener una app de calculadora, que esto es algo que ha estado reclamando mucho la gente, que cómo es posible que no tengan esta aplicación en el iPad. Hablando de la Mac, se presentó Mac OS Sequoia, que incluye las mismas funciones de Apple Intelligence que el iPhone y el iPad, pero en la Mac, entre otras mejoras, los usuarios van a poder recibir e interactuar con notificaciones del iPhone, arrastrar y soltar archivos entre dispositivos y organizar las ventanas de aplicaciones de Mac como mosaicos que se adhieren a diferentes partes de la pantalla. Entonces, muy interesantes innovaciones de software las que reveló Apple el día de hoy. También mostraron e iniciaron con el Vision OS 2, que es la segunda actualización para el Vision Pro, el headset de computación espacial que tiene Apple. Y hablando de los AirPods, hubo una actualización para escuchar las voces durante llamada telefónica, eliminando el ruido de fondo. Entonces, interesantes actualizaciones para todos los productos, pero como comentamos, cayeron casi un 2% las acciones. Parece ser que es una reacción normal la que vemos cuando Apple presenta nuevos productos o nuevas funciones, que caen las acciones, pero vamos a ver si estas nuevas actualizaciones atraen la atención de los inversionistas que están buscando innovaciones en inteligencia artificial. Vámonos con noticias de Uber. Ha sido un buen año en lo general para Uber. Han incrementado sus acciones un 28%. Tiene una evaluación al día de hoy de 143.340 millones de dólares. Pero el día de hoy cayeron sus acciones un 1.02% al cierre. Aunque en el mercado extendido estamos viendo que está recortando esta tendencia, incrementando un 0.28% sus acciones. El día de hoy tenemos noticias muy importantes para Uber, que han sido las noticias de siempre, los problemas de siempre que tienen las preguntas de estos analistas para Uber, que es el tratamiento de los conductores en ciertos estados de Estados Unidos. Entonces, esta es más bien una noticia legal, pero una noticia que puede afectar mucho el modelo de negocio de las empresas de tecnología, de aplicaciones como Uber, Didi, entre otras. Entonces, vamos a hablar de una decisión de un tribunal de apelaciones en Estados Unidos que afecta a Uber y también a su subsidiaria Postmates, porque el día de hoy este tribunal rechazó el intento de Uber y Postmates de revivir un desafío a una ley de California que podría obligar a estas empresas a tratar a sus conductores como empleados en lugar de contratistas independientes. Este es un tema que, como comentamos, puede cambiar mucho el panorama laboral en la economía de aplicaciones. Un panel de 11 jueces del 9º Circuito de Apelaciones de San Francisco confirmó un fallo anterior que decía que Uber no pudo demostrar que la ley estatal de 2020, conocida como AB5, apuntaba injustamente a las empresas de transporte basadas en aplicaciones mientras eximía a otras industrias. ¿Qué quiere decir esto en palabras no legales, en palabras sencillas? Quiere decir que Uber está intentando reclamar que tratan diferente esta ley a las empresas de tecnología de aplicaciones que a otras empresas. Entonces, lo que está diciendo este tribunal es que Uber no convenció a estos de que la ley era injusta solo con ellos y que aplica por igual a todas las industrias. Lo que contestó Uber a este fallo es que no iba a cambiar el estado de sus relaciones con sus conductores, quienes son considerados contratistas, bajo una votación conocida como la Proposición 22, que es la Prop 22 como también se conoce, otra pieza clave en este rompecabezas
legal. El destino de la Prop 22 o la interpretación de la Prop 22 se está decidiendo en un caso separado en la Corte Suprema del Estado. Entonces tenemos estos dos casos interesantes. Lo de hoy, que ya contradijo el intento Uber de quitarse la AB5, y la de la Prop 22, que es con la que se ha estado defendiendo Uber. Hablando de la de hoy, la AB5, pues establece un estándar más alto para demostrar que los trabajadores son realmente contratistas independientes, requiriendo que la empresa muestre que los trabajadores no están bajo su control directo, que no estén realizando actividades centrales del negocio y que operan sus propios negocios independientes. Entonces Uber y otras empresas de la economía de aplicaciones se han visto en aprietos intentando cumplir con estos requisitos de la regulación. La disputa del alcance de la AB5 está surgiendo en medio de un debate nacional más amplio sobre las leyes y regulaciones que podrían exigir a más empresas tratar a sus trabajadores como empleados. Los grupos empresariales de Estados Unidos demandaron a la administración de Biden en marzo por su esfuerzo para dificultar que las empresas traten a algunos trabajadores como contratistas independientes. Los estudios sugieren que los empleados pueden costar hasta un 30% más que los trabajadores contratistas. Entonces, hablando del lado de las empresas, a ninguna empresa le gusta la idea de aumentar sus costos operativos. La Corte Superior del Estado de Massachusetts también está evaluando si los votantes en noviembre deberían de tener la oportunidad de considerar propuestas que redefinan la relación laboral entre los conductores y las empresas en ese estado. Uber y dos conductores estuvieron una demanda en diciembre de 2019 por la ley de California, que es la AB5, y la demandaron como una ley irracional e inconstitucional diseñada para apuntar y sofocar a los trabajadores y a las empresas de la economía de demanda. Pero un juez federal de Los Ángeles desestimó la demanda en una etapa temprana. Aunque un panel de 3 jueces del 9º circuito revivió el caso el año pasado, esta decisión del día de hoy eliminó esta victoria anterior de Uber. Entonces, lo que está comentando el 9º circuito es que hay razones plausibles para tratar a las empresas de transporte y entrega de referencia de manera diferente a otros tipos de referencia. De acuerdo a la jueza de circuito, la legislatura de California percibió a las empresas de transporte y entrega como perpetradores más significativos del problema que buscaban abordar: la clasificación errónea de trabajadores. Entonces, amigas, amigos, esto nos deja con un panorama muy interesante y en constante evolución en el mercado laboral. La lucha por definir el estatus de los trabajadores en la economía de aplicaciones continúa y sin duda vamos a seguir viendo desarrollos importantes en este frente. Yo creo que no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Amigas, amigos, soy Eduardo y estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido y a ponerle 5 estrellas a este podcast donde nos estén escuchando. Ánimo y mañana nos vemos.